Todos tenemos la necesidad de Dios y nada tiene más vida que su palabra. Por eso, les invitamos a disfrutar de una palabra viva que refrescará tu alma y alimentará tu ser. Con ustedes, desde la ciudad de Ejido, Estado Mérida, transmitiendo para todo el mundo, la Iglesia de la Ciudad, Comunidad Cristiana, Oasis de Bendición. Dame más hasta saciarme de ti, Jesús. Buenos días, familia de Cristo, bendiciones a todos los amigos, hermanos que nos ven, nos escuchan a través de esta plataforma. Hoy en esta mañana quiero compartir una porción de la palabra en el libro de Mateo capítulo 24 versos 44 que reza de la manera siguiente, dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Tiempos donde debemos aferrarnos un poco más a Dios, y la pregunta es: ¿estás preparado, listo para cuando Cristo venga? Entonces, en esta mañana yo te invito a que usted me acompañe a adorar y que le pueda prestar atención a la letra de esta canción, La Gran Tribulación. Así que acompáñeme a adorar en esta mañana. Un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Dice una nave, mucha gente se llevó, pero escucho a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, su iglesia se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una cora va gritando, mamá. Un esposo va buscando
escucho a lo lejos. Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, su iglesia se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, su iglesia se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. De Jesucristo, el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos llegar a ustedes a través de estos medios digitales. Hoy, cuando ya tenemos 3 meses de una pandemia que azota a nivel mundial, una cuarentena que nos ha restringido, no nos ha permitido tener las reuniones de manera presencial en nuestras congregaciones. Sin embargo, el Señor nos ha permitido que a través de las plataformas, de las redes sociales, podamos llegar a cada uno de sus hogares, a cada una de sus vidas, dando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que pueda ministrar cada una de nuestras vidas. Quiero, una vez más, hacer llegar este mensaje de salvación, recordar lo importante y lo maravilloso que es Dios en nuestras vidas. Hoy quiero compartir un tema muy especial con relación a lo que es el Señor Jesús, a lo que es la salvación y a lo que es los juicios de Dios. El tema de hoy lo he titulado Un Rey, una cruz, una esperanza. Quiero comenzar con una oración dando gracias a Dios, que es el que nosotros agradecemos en todo momento por esta hermosa oportunidad. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias porque tú nos permites una vez más llegar a cada una de las personas a través de este medio. Damos gracias a Dios por tu palabra. Damos gracias a Dios por la presencia de tu Santo Espíritu que nos redarguye, nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Desde la creación del mundo, desde lo que es la creación, nosotros podemos ver allí de manera muy puntual en las Escrituras sobre esa creación perfecta de Dios. Dios completó esa creación perfecta con el hombre. Podemos decir que se sintió como complacido cuando hizo al hombre y a la mujer. También tenemos claro que la comunión del hombre y Dios era de manera completa, no había ningún tipo de restricción. Sin embargo, cuando entró el pecado al mundo, esa comunicación se vio truncada, esa comunicación del hombre con Dios se vio distorsionada. Vemos el caso de Noé, vemos el caso de Abraham, vemos el caso de Moisés y podemos mencionar muchos hombres, profetas, reyes, por el cual Dios utilizó con la firme intención de reconciliar el hombre con su presencia. Sin embargo, no fue sino hasta la venida de su Hijo, hasta el sacrificio perfecto, hasta la venida de Jesús a esta tierra, la cual pudimos nosotros como creación perfecta reconciliar esa identidad que nos hace ser hijos de Dios. Pero también es cierto que eso se cumplió luego de una hermosa profecía establecida allí en el libro de Isaías. Un hombre, un profeta, que pudo haber anunciado la venida de ese Salvador, la venida de ese Redentor, 700 años aproximadamente antes de esa gloriosa venida. Isaías 53, 3 al 6. Leo bajo la bendición del Dios eterno. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él abatido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue la muestra de amor más significativa. Podemos encontrar hasta hoy en día esa muestra de amor, de morir por cada uno de nosotros para que nosotros reconciliáramos nuestra vida con Él, para que recobráramos una vez más la identidad. Ahora bien, la mayor manifestación del amor de Dios no fueron los milagros, no fueron las maravillas, simplemente, como aquí se menciona, fue ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nosotros, los pecadores. Romanos 5:8 establece: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué importante es que hoy, una vez más, y nos es necesario recordar ese sacrificio, mantener vivo ese sacrificio, pero también la causa de ese sacrificio hecho allí en la cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él de manera libre. Un rey, ese rey, el Mesías prometido a Israel, pero las oscuras tinieblas de la ignorancia no permitían la luz para que esa verdad que tenían delante de sus ojos pudiera ser vista, pudiera ser reconocida, pudiera ser plenamente entendida, así como lo establecía la profecía de Isaías 53. Cuando Cristo estaba allí, como lo establece Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no le importó estar a la mano derecha de su Padre. No estaba aferrado, no había estado aferrado a la posición elevada que tenía. Él llevó los pecados de cada uno de nosotros. Él murió allí en esa cruz. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación de pecado, como lo dice Hebreos 9:28. Ahora, bien es cierto que desde que el pecado entró al mundo, todas las personas mueren físicamente, pero Cristo murió una sola vez para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente, quitando todos nuestros pecados, arrancando eso que tanto nos perjudica a nosotros como creación. Esa cruz, una cruz, la cual cargaba la humanidad, esa humanidad de Jesucristo, esa cruz que era la muerte, una muerte que la merecían las personas más viles, las personas más menospreciadas en esos tiempos. Esa cruz, aunque humillante, levantaba a lo alto al Salvador del mundo. Para la humanidad era la derrota. La humanidad pensaba, incluso aquellos que lo señalaron, aquellos que lo vejaron, pensaba que era la derrota de aquel hombre que había venido a anunciar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, para él y para el que cree, para el que hemos creído, era simplemente la victoria consumada. En la cruz se levantaba el grano de trigo que al ir a la tierra daría mucho fruto. Juan 12:24 lo establece, él mismo lo dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso fue exactamente lo que sucedió. Cristo murió, pero no quedó allí ese sacrificio. Él venció. En lo alto de la cruz se exhibía el cuerpo débil del pecado, para que naciera el cuerpo espiritual. Jesús en la cruz redimió la humanidad del poder del maligno, del poder de Satanás, del convenio, de aquella causa, de lo que era el pecado. Tal vez, posiblemente, Satanás pensaba que había vencido a Jesús, pero fue todo lo contrario. Jesús lo expuso públicamente y fue derrotado cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Muchas veces nos podremos preguntar, ¿cuál es el camino? Hoy en día podemos observar, y hemos observado, antes incluso de comenzar esta pandemia, que muchos andaban a espaldas de Dios. Cada quien andaba en medio de sus avatares, en medio de sus compromisos. No les importaba ni siquiera lo que significaba o significaría Dios para sus vidas. Y muchos decían creer en Dios, pero sin embargo su corazón estaba muy lejos de Él. Sin embargo, Juan 14:6 establece: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino,
el camino correcto, el camino que nos lleva y nos conduce a la vida eterna. Recordemos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, caminos que al hombre le parecen muy rectos, muy derechos. Sin embargo, el fin de sus caminos es camino de muerte, de destrucción. ¿Por cuál camino deberíamos andar nosotros? Examinándonos, viéndonos y observando este sacrificio tan maravilloso hecho en la cruz del Calvario, podemos decir que debemos andar de la mano con el Señor Jesús. Debemos preguntarnos cuál es esa senda antigua como la palabra lo establece. Amigo que me escuchas, a través de este mensaje, Jesucristo nos ofrece vida eterna. Amado hermano, tú que me escuchas, cada día debemos afirmar nuestras vidas en esa roca eterna, en la piedra angular como lo es Jesús. No podemos menospreciar ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Debemos andar en integridad, debemos cumplir esos estatutos y decretos de manera fiel, ya que así alcanzaríamos la justicia perfecta a la cual Dios nos ha llamado día a día. Hoy en día he escuchado un testimonio de un hombre en el exterior que hacía mención, en medio de la venta de libros que tiene, de uno de los libros que en este tiempo de esta pandemia había vendido más era la Biblia. Muchas veces buscamos a Dios en el medio de la dificultad, o nos acordamos que Dios existe cuando estamos atravesando un momento difícil. Si bien es cierto, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios siempre va a estar allí con los brazos abiertos. Es más, Él en su palabra establece allí en Apocalipsis 3:20 que Él está allí a la puerta tocando. Y si alguien abre, Él entrará a Él, cenará con Él y Él de manera mutua con el Señor. Entonces, qué importante es que nosotros mantengamos eso muy presente. Pero bajo ninguna circunstancia, cuando ya hemos conocido ese camino de verdad, ese camino de salvación, debemos seguir siendo un cristiano incompleto o un hijo de Dios incompleto, ya que el mismo, el que es incompleto, tolera el pecado. Peligrosamente puede perder su paz. De manera directa podemos decir que menosprecia las promesas dadas por ese Dios maravilloso. Pudiera menospreciar ese sacrificio. El cristiano incompleto puede perder el gozo, se siente solo, aún sin estar solo, porque Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Tampoco debemos ser de doble ánimo, porque Él mismo manifiesta amar a Dios, pero da apertura a muchas cosas, da apertura a lo que verdaderamente no edifica. Hoy en día podemos ver muchas personas, y sin ánimo de criticar, vemos personas que se dedican simplemente a lo material, preocupados por atesorar riquezas materiales. Eso no es malo, porque Dios nos ha llamado a ser prosperados, a ser bendecidos, pero nuestra mirada no puede estar en los avatares del sistema, no puede estar centrada en las cosas materiales. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, Él se encargará de añadir cada cosa que hemos de necesitar. Debemos recordar que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amar a Dios y ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Por lo tanto, el cristiano de doble ánimo critica, murmura y pierde el gozo de manera muy fácil. Sin embargo, el verdadero cristiano debe ser radical. Y cuando digo radical es porque debe tener la convicción verdaderamente en quien ha creído, ya que eso conlleva a ser un hombre o mujer hambriento de la presencia de Dios. Eso conlleva a vivir en santidad y su deleite es cumplir los estatutos, como lo dije anteriormente, para poder alcanzar la justicia. Allí tenemos lo que es el sacrificio de la cruz, pero también vamos a hablar de algo muy puntual, que es la esperanza, esa esperanza que cada uno de nosotros poseemos en medio de este transitar. Debemos ser fiel hasta el fin, porque Dios premia la fidelidad con la corona de la vida eterna. Lo dice Apocalipsis. Es importante entender en medio de estos tiempos que separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios podemos vivir en angustia, en desesperanza. Pero en esta esperanza que nos da el Dios eterno, decimos que Dios nos llama a ser unos hombres y mujeres vencedores, porque Él capacita día a día nuestras vidas. Las esperanzas del cristiano están orientadas a las promesas
establecidas en la palabra de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza en el cristiano se debe a la presencia del Espíritu Santo en su vida, la consolación que recibimos, el evangelio que hemos oído. Qué importante es que nosotros entendamos también que somos templo y morada del Espíritu Santo. La presencia de Dios habita, la presencia de Dios está de manera continua, donde hay santidad y donde hay paz. Y denótese algo muy importante, no podemos vivir con una esperanza sembrada en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando verdaderamente hay ausencia de Dios en nosotros. No podemos vivir enfocados en poder avanzar en este transitar, fortalecidos por Dios, cuando verdaderamente no está Dios al control de nuestras vidas. Nuestra esperanza es ver a Dios, la resurrección y la vida eterna. Es por ello que nos esforzamos día a día a agradar a aquel que nos tomó por soldado un día, a no enredarnos en las cosas de este mundo, porque verdaderamente nuestra visión está en ser semejante a Dios, en estar cara a cara, que es nuestra hermosa esperanza con el Salvador, con nuestro Señor Jesús. Denótese algo muy importante, una vez más, que es el transitar de nuestras vidas espirituales. La comunión hombre-Dios la rompe el pecado. Y por eso que es tan importante que usted y yo mantengamos una vida en equilibrio. ¿Y por qué hago mención de todas estas cosas en este día? Ustedes dirán, pero es que ese mensaje lo conocemos, es una verdad que ya la hemos escuchado. Nosotros no debemos cansarnos en estos últimos tiempos, cuando las señales del advenimiento, cuando las señales de la venida de Cristo están más latentes. Debemos recordar que hay una salvación, debemos recordar que hay un Salvador, porque es necesario que también hablemos y hagamos mención de que hay un juicio aquel que no atiende y que no digiere verdaderamente lo que es el mensaje de la salvación. La palabra de Dios nos establece allí en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que nos oyeron? Denótese eso tan importante, que vamos a entregar cuentas verdaderamente por esta verdad. No podemos menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. Damos gracias a Dios porque esta generación a la cual nosotros pertenecemos, somos testigos presenciales de sus señales, somos testigos presenciales de las señales establecidas en su palabra. Y es por eso que el juicio está allí establecido. Dice Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, conforme a como haya atendido ese llamado, las formas como haya actuado verdaderamente en lo que es el transitar, en lo que es el andar en los caminos de Dios. Jesucristo no vino como juez, sino como Salvador. Pero verdaderamente quien rechace al Salvador será condenado. La misma palabra lo juzgará en el día postrero. Mateo 25 habla claramente de lo que verdaderamente será ese juicio de Dios. Sin embargo, puedo mencionar rápidamente que se pagará con vida eterna a los que le buscan, a los que verdaderamente le anhelamos, a los que verdaderamente tratemos de estar allí agradando a ese Dios maravilloso, a los que verdaderamente andemos allí cumpliendo los estatutos establecidos en su palabra. Pero también se pagará con ira y enojo a aquellos desobedientes, a los que han decidido andar a espaldas de Dios, aquellos que simplemente encierran sus oídos y andan en un día a día sin importar lo que verdaderamente es la presencia de Dios. Él juzgará cada uno según sus caminos, el camino que haya determinado tomar, si el camino de la salvación, si el camino que verdaderamente el Señor nos ofrece día a día, palabra a palabra, momento a momento,
o verdaderamente aquel camino de la destrucción, el que nos lleva a muerte, el que posiblemente el hombre piense que son caminos rectos, pero como no hay direccionamiento verdadero de una vida espiritual, de una santidad y una paz, que lo lleva a ser un camino de destrucción. Justo es el Señor que juzgará todas estas cosas. El juicio de Dios no hace acepción de personas, es para todo. Nadie podrá escapar, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la palabra de Dios. Es por eso que día a día, mensaje a mensaje, nos hemos preocupado por llegar a su vida, por llegar a su hogar, para decirle que hay un Salvador que está a la puerta, que hay un juicio y un infierno, el cual serán enviados aquellos que no han atendido y han menospreciado esta palabra de salvación. Por eso es importante decir que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, debemos retornar, regresar, debemos echar mano de esa hermosa oportunidad de que Dios nos ofrece día a día. Hoy, precisamente a través de este mensaje, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, está ministrando a tu vida. Número 1, si no has confesado a Jesús como tu Salvador, si verdaderamente no has aceptado esa verdad, para que lo hagas. Pero número 2, si verdaderamente estás en los caminos, para que día a día podamos y estemos prestos a fortalecer nuestras vidas espirituales en Él, hacer lo que verdaderamente Él nos demanda, para poder alcanzar ese propósito eterno, para poder alcanzar ese propósito dado, porque el Señor nos da una asignación de manera puntual a nosotros aquí en esta tierra, y que podamos cumplir esa asignación. Es por ello que hacemos mención una y otra vez sobre la salvación, sobre la vida eterna, pero también sobre los juicios de Dios. Por eso titulé hoy ese mensaje: un rey, una cruz, una esperanza. Vivamos agarrados de esa esperanza, poniendo la mirada en ese rey y observando claramente ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar la estatura, la anchura que Dios demanda de cada uno de sus hijos para poder ser aprobados. Recordemos muy especialmente algo: que Dios anhela que estemos con Él. Y es por eso que ha mostrado su amor para con nosotros. No desechemos. Vienen tiempos apremiantes, vienen tiempos peligrosos. La venida del Señor está cerca. Estamos, como lo establece allí la palabra, como en los días de Noé. Aquellos días que se daban en casamiento, aquellos días que verdaderamente se anunciaba una salvación, pero que muchos no le pararon. Hoy en día posiblemente están atendiendo la voz de Dios, simplemente porque hay un juicio, una pandemia a nivel mundial. Sin embargo, ya está pasando y muchas personas como que se han olvidado de que Dios está allí, como que Dios existe. Entonces, no es necesario que pasemos por las circunstancias adversas para poder acordarnos que hay un Dios. Debemos también quieta y reposadamente recordar este sacrificio hecho en la cruz, porque de lo contrario, allí hay un infierno, allí hay un lago que arde en fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, donde será un lugar de tormento. Aquellos que no atiendan la voz de Dios, aquellos que menosprecien la voz de Dios, aquellos que menosprecien algo tan maravilloso como es el regalo de la salvación. Pero aquellos que permanezcamos firmes, que es nuestra esperanza, podamos estar cara a cara con Él un día. Así que, amado hermano, amigo, amiga que me escuchas en este día, déjame decirte: Cristo te ama. Él está allí tocando la puerta de tu corazón. Damos gracias a Dios por esa hermosa oportunidad. No me queda más que despedirme de esta hermosa transmisión, agradecido con Dios y con ustedes que pusieron atención a este mensaje. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. ¿Quién les habló? El pastor Douglas Salinas, de la comunidad cristiana Oasis de Bendición Lagunillas. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado de este poderoso mensaje. Si es así, déjanos un comentario o comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. La Iglesia de la Ciudad, Comunidad Cristiana, Oasis de Bendición. Dame más hasta saciarme de